Gloria a Dios, amados hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa mañana que Dios nos bendice para estar en familia. Realmente para mí es una alegría muy grande saludar a todos los que están escuchando en Bolivia entera. De hecho, estamos unidos, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y muchas naciones que seguramente están en este momento a través del Facebook y las redes sociales. Paz de Dios, queremos decirles en este maravilloso tiempo que Dios nos regala. Bueno, en este día lo que vamos a hacer es compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que están aquí también se van a preparar. Hay hermanos que se han venido por aquí para escuchar la palabra de Dios. Y también hermanos que están escuchando en su casa. Hay muchas personas que están seguramente con su Biblia en la mano y les invito a sacar sus Biblias. Saquen sus Biblias. A ver, vayan y busquen su Biblia lo antes posible y también un cuaderno de apuntes. Tienes que tener un cuaderno de apuntes, porque no creo que tengas una memoria extraordinaria para recibir todo lo que se ha de predicar en esta mañana. Entonces vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Bien, 1 Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. Bueno, si han encontrado, digan amén. Y dice Dios de esta manera. Dice, es la palabra de Dios de hecho, ¿no? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Que en este día, Señor, tú eres el Maestro. Bendito Espíritu Santo, eres tú el que nos ha de enseñar. Eres tú el que nos ha de ubicar. Eres tú el que nos ha de instruir en esta mañana. Señor, disponemos todo nuestro corazón y nuestra mente también está atenta para poder escuchar tu palabra. Y reprendemos al diablo que se opone. El espíritu de incredulidad y bloqueo mental y toda clase de distracción lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. El diablo está vencido y declaramos libertad. Gracias, Padre, que esta palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, es importante en este día saber entender que la vida cristiana no es una vida cualquiera. Es una vida que se vive en Cristo para vencer. O sea, siempre un cristiano, después de haber nacido de nuevo, debe tener en su mente eso, esa tendencia, ese pensamiento de siempre vencer. Tenemos que entender que Jesucristo venció en la cruz del Calvario para que todos aquellos que en Él crean también vivan en esa victoria. De hecho, no es nuestra victoria, es el de Jesucristo. Pero en Cristo dice Pablo que somos más que vencedores. Ahora, como cristianos, ¿me están escuchando, verdad? Amén. ¿Me están escuchando, sí o no? Amén. Ya. Entonces, si me están escuchando, van a aprender ahora cómo vencer. Porque así como un cristiano y como una persona que no es, todos vamos a tener problemas. Y mucho más los cristianos. Porque Jesús mismo dijo que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Pero debemos vivir en confianza. Porque venceremos así como Él venció. ¿Qué son las claves? ¿Qué es importante en la vida de un cristiano para llevar una vida en victoria? Dice aquí una palabrita que la Biblia repite cada vez, en el Nuevo Testamento mucho más. Dice, velad. Velad. Repitan esa palabra, velad. Uno tiene que saber velar. Entre los no cristianos, cuando se habla de velar, se habla de una persona que ha fallecido. Cuando el cadáver está en una casa y todos van y visitan para velar el cadáver. Pero la Biblia no está hablando de eso.
La Biblia está hablando de otra cosa. Velar, ¿qué significa? No dormir. No dormir. Estar siempre en vela, o sea, estar despierto. Así que en esta tierra, en este cuerpo, como seres humanos, dormimos. Cada noche pasamos en la camita para dormir, para reposar en el cuerpo. Pero en el Señor Jesucristo ya no hay eso. No hay eso de dormir. Así que un cristiano lo que nunca debe pensar en su corazón es el dormir. Jamás tienes que pensar dormir. Tienes que estar vigilante. Tienes que estar en vigilia. Así como un soldado cuando tiene la tarea de vigilar, es un centinela. Ese soldado no tiene que dormir, tiene que estar siempre vigilando. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Velad, eso dice la palabra del Señor, velad. Tienes que siempre estar velando. Y ahora, si hablamos de dormir, ¿qué significa dormir según la Biblia? Tú puedes buscar tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 y el verso 14 dice algo muy importante, dice, por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes. Ahí está hablando de los que duermen. Estoy leyendo Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Luego el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí nos dice la palabra de qué significa dormirse. Dormirse significa conducirse neciamente. Estar despierto significa vivir en sabiduría. ¿Cómo una persona puede identificarse con aquellos que son necios? El verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando la Biblia dice que no hay que dormirse, hay que estar en vigilia, está hablando de no volver atrás. Si un día Jesús te sacó de las tinieblas a la luz, por nada tienes que tú pensar volver a las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Pecado. ¿Qué es tinieblas? El mundo, la tradición, la costumbre. Eso es el mundo. De ahí Jesús nos sacó a su luz. Y ahora que estás en Cristo, no tienes por nada, ni por qué estar pensando volver a la rutina del pasado. Tú saliste de ese mundo perdido. Ahora estás en Cristo. Debes tú mantenerte en la luz. Debes tú mantenerte en Cristo, viviendo la vida espiritual que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces, ni piensen volver a la costumbre del pasado. Ni siquiera por chiste. Si en el pasado el pecado nos estaba destruyendo, ¿por qué ahora volveremos a ese camino de destrucción? Así que muchas personas se duermen en Cristo, o sea, en su vida espiritual, cuando dan paso en su vida a las obras infructuosas de la carne. Amén. Ahora, cuando está hablando de velar, está hablando de hecho de vigilancia. Entonces, lo que tengo que cuidar es mi salud espiritual. Así como se cuidan físicamente para salir a la calle, hasta se arreglan, se visten bien, hasta se dan una maquilladita. ¿Para qué? Para impresionar a los demás, ¿verdad? Ahora estando en Cristo, ustedes no tienen a quién impresionar. Lo que tienen que hacer ahora es quedar bien con Dios. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios. En eso vas a pensar, hacer la voluntad de Dios. Ya no la mía, ni la de la pareja, ni la de la gente, sino la voluntad de Dios. A eso me voy a dedicar. Amén. Qué importante saber por qué tengo que estar despierto. Porque cada vez estoy en peligro. Tú estás en peligro. De hecho, estás en Cristo. Dios no te abandona. Pero Dios también dijo, tienes que saber que tienes un enemigo. Y ese enemigo se llama Diablo y Satanás.
El diablo lo que sabe hacer es robar, matar y destruir. Así que si tienes un enemigo al frente y es un criminal, tú tienes que saber entonces estar en vigilia. Dios no te ha llamado a estar con los brazos cruzados. Dios no te llamó a llevar una vida tranquila donde no hay problemas. Dios te ha llamado a la batalla, a la lucha, a la guerra. Amén. Dios te ha llamado a la guerra. Dios no te ha llamado a una vida tranquila. Cuidado que alguien diga, ahora soy cristiano, ya no voy a tener problemas. No es cierto. Que alguien diga, ahora ya soy cristiano, el diablo ya ni me va a atacar. No es cierto. Dice Dios, por eso te digo que tienes que estar despierto y atento, porque el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Está escrito en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Ahí está. Dice, velad. Lean su Biblia. Y en este momento yo te la leo también. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo no es tu amigo, ¿te das cuenta? Es tu adversario, es tu enemigo. Y entonces el diablo, ¿sabe qué dice? Hermano, es tu adversario y como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que saber eso, tú tienes que saber eso, que tienes una lucha permanente. El diablo va a buscar la oportunidad de atacarte, de atraparte, de destruirte, de robarte, de matar. El diablo va a buscar muchas, pero muchísimas veces la oportunidad de hacerte daño. Por esa sencilla razón, lo que tienes que hacer es no estar distraído, no tienes que dormir, no tienes que estar pensando que no vas a tener problemas. Cada día es la lucha espiritual. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 17, si alguien dice creer en Dios, esto es lo que tiene que hacer. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que tú tienes una lucha permanente. Cada cristiano debe pensar eso. Luchar, batallar, pelear. Y sé muy bien que mi enemigo no me va a atacar de vez en cuando, sino va a buscar todo el tiempo, como el león rugiente, buscando devorarme. Y yo no se lo tengo que permitir. Y para que no me atrape de sorpresa, tengo que estar siempre vigilando. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es esto. Cuidado, ustedes se duerman. ¿Cuántos cristianos fácilmente se dejan distraer por el enemigo? Fácilmente, apenas empieza un problema en su casa, lo primero que hace es desconectarse de Dios. Apenas algo le falta, comida o dinero, inmediatamente desfallece y le da la espalda a Dios. Mira cómo de fácil muchos caen en la trampa del enemigo. Pero usted no tiene que conducirse como necio. ¿Sabe qué significa necio? Ignorar a Dios, ser un ateo, no dar, no confiar o no confiar en Dios. Eso es una vida de necio. Entonces a veces terminamos así. De pronto alguien enferma, ya no confía en Dios. Ahora confía en las medicinas. Ahora confía en los remedios caseros. Pero ¿dónde está tu confianza en Dios? Mira que el diablo está robando tu salud. El diablo está robando tu bienestar. El diablo está robando la vida de paz que Jesús te ha dado. Y tú, por no confiar completamente en Dios, estás permitiendo que Él te robe lo que tanto ha costado conseguir. Así que, mis amados hermanos, dice Dios que tienes que velar porque tienes un enemigo al frente que está buscando devorar a la persona que está distraída. Esto es importante saber. Número 3, qué importante es, hermano, estar vigilando, porque hay otro enemigo que te puede llevar también para abajo. Hay otro enemigo que te puede llevar al fracaso como cristiano. ¿Cuál es ese enemigo? La palabra del Señor dice en Mateo capítulo
14, verso 32. A ver, busquen su Biblia. Mateo capítulo 14, verso 32, dice de esta manera. Es importante meditar esta palabra y dice así. A ver, perdón, estoy un poco... A ver, con otro texto. Más bien vamos directamente a Mateo capítulo 24, es 24, 41. Bien. Dice la palabra del Señor así en Mateo capítulo... A ver, 26, 41. Estamos aquí con algunos textos que no hemos anotado bien. 26, 41, dice la palabra del Señor así. Velad, velad y orad. Otra vez esta palabra, velad y orad. ¿Por qué vas a velar? ¿Por qué vas a orar? Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra amenaza, otro peligro para que el cristiano pueda ser desbaratado. Y entonces, para no fracasar, para no caer en la trampa del enemigo, lo que voy a hacer es velar. Sé muy bien que el primer enemigo es el diablo. Me está buscando. Él busca como león rugiente a quien devorar. Yo tengo que estar velando continuamente para no caer en su trampa. Número 2, la carne es débil. La carne es débil. Eso es lo que tienes que pensar. La carne es débil. Tú como cristiano, de hecho sirves a Cristo. Pero hay muchas personas que le sirven en el Espíritu Santo. Ese es cuando han rendido por completo su vida al Señor Jesús y esperan que el Espíritu Santo les guíe. Pero 2, hay personas que le siguen a Dios, pero en su carne. Ese es el problema. Y Dios no quiere que tú le sirvas en la carne, porque dice que la carne es débil. Y las obras de la carne son destructivas, te va a llevar a la muerte. No está bien seguir a Cristo en la carne. Muchos pueden decir, soy cristiano, pero viviendo en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Ya está escrito en Gálatas 5, 19. ¿Qué dice? Manifiestas son las obras de la carne. Ahí están todos los deseos impuros que tiene el corazón del ser humano. Todo lo malo que piensa está ahí. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ahí está la idolatría, la fornicación, todo lo malo, todo aquello que el corazón como ser humano piensa y quiere, está ahí. Estas son obras de la carne. Y Jesús lo advierte a sus discípulos y les dice, no les conviene a ustedes volver a la carne. Ya que comenzaron con Cristo, empezaron en el Espíritu y deben continuar en el Espíritu. ¿Qué es vivir en la carne? Según nuestro parecer. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en mis deseos. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Hacer lo que Dios quiere. Amén. Qué importante es ahora esto. Dice, tengan cuidado. Hay que tenerlo a la carne sometido al Espíritu. Hay que tenerlo controlado a la carne. ¿Dónde había estado la carne? Aquí en el corazón mismo. Los deseos malos que tiene el ser humano, tanto varones como mujeres. Eso es carne. Y dice Jesús, tienes que estar atento. Cuidado la carne te lleve por otro lado. Cuidado la carne te lleve a las derrotas, te conduzca a sufrir muchas derrotas. Tú has empezado en el Espíritu, tienes que continuar en el Espíritu. De hecho, en el Espíritu, cuando empiezas, dice aquí, que para uno que está en el Espíritu, ¿cómo es la vida? Dice, está dispuesto a todo. Pero cuando una persona llega a la carne, entonces se debilita. ¿Por qué un cristiano se pone débil? Porque está volviendo a la carne. Porque una persona se vuelve débil
en el Señor Jesús. Hay personas que dicen así: me siento tan débil, ya no puedo más, estoy por los suelos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Estoy volviendo a la carne. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya no está orando como dice Dios, ya no está buscando con hambre como dice Dios, ya no está ayunando, ya no está escuchando la palabra, ahora tiene flojera, sueño le llega, ahora no tiene tiempo, ahora está bien ocupado. Al comienzo no era así, había tiempo para todo. Ahora que estás volviendo a la carne, te has vuelto tan débil, porque la carne es débil, muy débil. Por eso dice, cuando una persona está en el Espíritu, está dispuesto. Si hablamos de orar, vives en la carne, no tienes tiempo. Pero vives en el Espíritu, estás dispuesto. Por eso dice que nuestra lucha es diaria. No solamente contra el diablo, sino contra más fuerte, contra la carne. Ahora no vayan a golpear la carne de su cuerpo. No estoy hablando de este cuerpo. Estoy hablando de los deseos que hay aquí adentro. Porque de pronto te viene la pereza y ya no quieres orar. Te viene la pereza y ya no quieres leer la Biblia. Ahora es aburrido leer la Biblia. Al comienzo, cuando estabas empezando en el Espíritu, qué dulce era la palabra. Tenías más hambre. Mientras más leías, más querías conocer. Y mientras más conocías, más hambre tenías. Ahora ya no tienes hambre. Ahora piensas que ya lo sabes todo. Ahora piensas que ya conoces todo. Estás volviendo atrás. Dice Dios, ten cuidado, vela. Si has empezado bien en el Espíritu, en ese mismo nivel, en ese mismo ritmo, debes conducirte en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por otro lado, qué importante es velar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas capítulo 12. A ver, escuche bien esto. Lucas capítulo 12. El verso 37 dice algo bien importante. Hay que seguir todos los días en vigilia. Verso 37 de la palabra del Señor. Estoy leyendo Lucas 12, 37. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dios está diciendo que es bienaventurado, doblemente feliz, doblemente dichoso es aquella persona que está en vigilia aguardando el retorno del Señor Jesucristo. Qué importante saber esperar diariamente, no solamente en los días de vigilia o de campaña o de ayuno o de congregar, sino todo el tiempo, las 24 horas. Dice que el cristiano lo que tiene que hacer es estar aguardando de manera permanente, no estar distraído. Sabemos que Jesús viene y debemos entender que en cualquier momento se manifestará. Amén. Si Jesús viniera ahorita, ¿cuántos se irían? Yo les pregunto a ustedes, si realmente están esperando a Jesús, ¿estarías volando ya en este momento? El otro día yo conversaba con un hermano muy antiguo en una iglesia. Le dije: ¿estás listo para ir al cielo? Ay, no, me falta un poco. Me falta porque no he predicado como dice la Biblia. Me falta porque no he orado como dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo piensas orar o predicar como dice la Biblia? Que Dios me dé tiempo. Estoy orando para que Dios me añada un tiempito más para que yo pueda ponerme a cuentas. Y eso está mal. No es bíblico eso. Porque tú no sabes hasta qué día vas a estar de pie en esta tierra. No sabes. No sabes cuántos días de vida te quedan todavía. No sabes. Dios te va a llamar imprevistamente. Quizá estás trabajando como un loco para tener algo en esta tierra. Y quizá ni disfrutes de lo que tanto luchas para conseguir. Eso le pasó a un joven que Jesús mismo le llamó necio. Este hombre hizo mucho dinero,
trabaja incansablemente y cuando mucho tiene, todavía dice, puedo hacer más. Así que voy a agrandar mis cuentas, voy a tener más plata, más riqueza, voy a tener todo en esta vida, para luego años después pueda yo disfrutar. Llega un día cuando ya tiene de todo, un día se sienta y dice, alma mía, muchos bienes tienes, ahora descansa, come y regocíjate. Él mismo se habla, ahora tienes plata, ahora tienes comodidad, ahora tienes todo lo que en la vida soñaste, y ahora descansa, come y regocíjate. En ese mismo momento, ni bien termina de desear eso, de querer descansar, en ese mismo instante, del cielo Dios le dice, necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que ganaste? Y en ese momento murió el hombre. Y toda la plata que amontona, ni se sabe quién lo disfrutó. Eso es lo que a mucha gente les pasa. Si tú dices que eres cristiano, debes estar atento, cada día, llevando esa vida con una expectativa diaria. Jesús está viniendo. Si es esta noche, me voy. Si mañana, me voy. Estoy listo para partir. Y hay algunos pastores que predican y dicen, tienes que tener listo la maleta. Yo digo, ¿para qué? Jesús dijo que hasta para ir a predicar no hay que llevar ni maleta, ni bolsa, ni doble ropa. Nada. Tú tienes que esperar así, como despidiéndote de todo, hasta de tu casa, de tu gallina, de todo. Gallina, habrá alguien que te dé de comer, pero yo estoy partiendo. Tú tienes que vivir así, porque si no vives así, entonces, ¿cómo vas a partir? Tienes que estar atento. Van a sonar las trompetas en cualquier momento. Mira, hace unos años atrás habíamos predicado sobre lo que está pasando ahorita en nuestros países. Habíamos hablado, ¿qué tal si viene una sequía? ¿Estás listo para enfrentar una sequía? Y los hermanos, como estaban emocionados, todo era amén, gloria a Dios, aleluya, estoy dispuesto, que venga la crisis, voy a enfrentar. Que venga la sequía, voy a enfrentar. Que vengan los problemas, voy a pelear. Y yo les dije, ¿qué tal si les visita la enfermedad? ¿Qué tal si les visita la enfermedad? Y comienza del padre hasta el último hijo. ¿Qué va a pasar con ustedes? Yo en el nombre de Jesús voy a pelear y voy a revolcar a la enfermedad. Pero llegado el momento, apenas uno de los miembros de la casa se enferma, ya nadie quiere pelear. Ahora ya están asustados. Por eso Dios dice, eso te pasa por no estar atento. Porque claramente dice la Biblia que el diablo te va a atacar en cualquier instante. Cuando más distraído estés, cuando más ocupado estés en cosas que te distraen. Pequeños problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de trabajo, pequeños problemas de dinero, y tú estás en eso, ocupado, intentando resolver, solucionar, y cuando el diablo ya te había acorralado. Y ahora uno enferma, y el otro enferma, y el otro enferma, y no sabes qué hacer. Algunos hasta dicen, ya no voy a congregar más, pensé que Dios cuidaba, pensé que Dios sanaba, y no lo hace hasta ahora. Algunos terminan hasta dándole la espalda a Dios. ¿Te das cuenta que no estabas preparado para enfrentar una crisis de salud como el que se está viviendo? No estabas preparado. ¿Y qué tal si te viene una crisis grave? ¿Y qué tal si tu tierra se seca y no hay lluvia, y no hay producción, y no hay nada para comer? ¿Qué vas a hacer? Si no estás preparado, lo más seguro es que vas a escapar. Vas a decir, me voy a otro país, me voy a otro continente. O algunos, me moriré. ¿Por qué haces todo eso? Porque te habías distraído. Tenías que estar en vigilia. Tenías que estar atento. Uno tiene que estar preparado. Prediqué una vez, cuando casi nadie quiso orar cuando terminé la predicación.
¿Sabe sobre qué tema prediqué? Sobre la muerte. Yo les dije, hermanos, tienen que estar listos para morir. Prepárense para morir. Y uno por uno a mis hermanos obreros primeramente les dije, ¿están listos para morir? Ay, pastor, tengo hijos. Pero igual, vas a morir. Pero pastor, ¿qué va a hacer de mis nietos? Pero igual, vas a morir. Y ellos al final ya no decían ni gloria a Dios. Es que una persona, si no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. ¿Cuándo una persona está preparado para vivir? Cuando está listo para morir. En serio. Usted tiene que estar despierto, atento, nada de distraído. Vos estás pensando que Dios está ocupado en problemas pequeñitos y el diablo allí empieza un problema familiar. Ay, Señor, este problema. Ay, Señor, la enfermedad. Ay, Señor, y cada cosita y tú estás intentando apagar esos pequeños fuegos que el diablo ha disparado mientras él ya te ha acorralado por completo. Por eso diariamente el cristiano tiene que estar sobrio, despierto. Jesús está viniendo y usted tiene que estar listo para partir en cualquier instante. Amén. Qué importante es tener en el corazón esa palabra presente. ¿Te imaginas que los discípulos esperaron así? Y partieron sin haber visto el arrebatamiento. Y Jesús les enseñó así. Pedro, Pablo y todos los apóstoles partieron de esta tierra con esa esperanza. Ellos habían predicado toda la gente que había en ese tiempo, sabiendo que Jesús viene. Ellos pensaron que esos días vendría. Y creyeron esa palabra y han trabajado intensamente. Así debemos esperar a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Qué importante es entonces, dice Dios, feliz, doblemente feliz. Dios te va a felicitar. ¿Sabe cuándo? Cuando tú le estés esperando con esa expectativa. Hay un canto en Aymara que cantan. Y hasta cantan en el monte de oración. Adiós familia, pronto. Ya se están despidiendo de todos. Yo digo, qué pena tienen ahora de su casa, si ya se despidieron. Cada día tenemos que llevar una vida así. Todos los días. Por otro lado, qué importante es esperar a Jesús, no con los brazos cruzados, sino siempre trabajando. La pereza, el ocio, es un peligro para un cristiano. Los jóvenes que ahora no están yendo a clases, ¿cómo estarán invirtiendo su tiempo? ¿En qué estarán invirtiendo su tiempo? Porque las clases en línea no es como en el colegio que dura 5 horas, 6 horas. Ahora son horitas, 2 horitas, media horita que pasan clases. ¿Cómo estarán invirtiendo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, miren lo que dice, busquen su Biblia, 1 Corintios, capítulo 15. Bien, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice algo muy importante. ¿Qué dice? A ver, leamos. 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. Dice así. Amén. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Qué dice estad? Firmes. Qué importante es esto. Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te das cuenta que Dios está exigiendo que el tiempo de vida que tenemos que saber invertir bien?
Yo no sé, si eres joven, yo creo que puedes rendir más que uno que es mayor. Pero el tiempo que tienes, nunca estés con los brazos cruzados, sino trabajando siempre. ¿Pero trabajando para qué? Para el Señor. Para el Señor. Tú tienes que trabajar para el Señor. Si alguien de ustedes decía, yo trabajo por mis hijos, entonces tú estás por otro camino. Si tú dices, yo trabajo para pagar mis deudas, estás por otra ruta también, en contrarruta estás yendo. Si tú dices, yo trabajo para comprarme mi casa, por otra ruta también estás yendo. Cuando eres cristiano, todo lo que haces es para el Señor. Todo. Hasta la casa que piensas comprar es para el Señor. Voy a edificar una casa para el Señor. Y las solteras que piensan casarse, te vas a casar para el Señor. Y si sueñas tener hijos, vas a tener hijos para Él. O sea que si cuando nacen los hijos, ya no los vas a criar diciendo, mis hijos. No, los vas a criar como para el Señor. Si tú crías hijos para vos, lo más seguro es que vas a malcriar a tus hijos. Y tus hijos van a salir mal. Y después de viejo vas a llorar. Pero si tú crías para Dios a esos hijos, hermano, esos hijos van a crecer según la palabra del Señor. Y cuando de viejo vos vas a terminar feliz dando la gloria al Señor. Esa es la diferencia. Entonces, todo lo que hagas, mira, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese es lo más sorprendente. Si tú estás vigilando, estás esperando el retorno de Jesús y no quieres que el diablo ni la carne gane terreno, entonces tienes que estar ocupado, muy ocupado. ¿Sabe cuándo una persona peca fácilmente? Cuando está desocupado. ¿Sí o no? Cuando una persona está desocupado, es en ese momento que el diablo lo zarandea. Cuando estás ocupado no tienes tiempo para pecar. Pero cuando estás desocupado, fácilmente pecas, porque no tienes nada que hacer. Amén. ¿Por qué muchas personas caen en la trampa de las redes sociales? Porque en su tiempo libre está con el celular. Y después termina en la trampa. Engañado. Todo lo malo que nunca ha deseado en la vida, le sucede. Por eso, dice Dios, una cosa métanse en la cabeza. Tienen que estar firmes y constantes, creciendo. Digan esa palabra, creciendo. Un cristiano nunca debe pensar ir para abajo, siempre para arriba. Yo tengo que ir creciendo. ¿Y de qué está Dios hablando? Tienes que estar el día de mañana mejor que hoy día. Mañana tienes que estar mejor que hoy día. En todo aspecto. No solamente en tu vida espiritual. En todo. Tienes que siempre procurar estar mejor. Porque a Dios, ¿qué le agrada? Que crezcas. Que crezcas. Eso es lo que a Dios le agrada. Que crezcas. Qué importante es que una persona esté creciendo en la obra del Señor. Tú eres un ganador de almas. No te conformes con haber ganado 1. Procura ganar 10. Y si ganas 10, procura ganar 100. Y si ganas 100, procura ganar miles. Uno tiene que siempre tener eso en su mente, en su corazón, de ir creciendo. Iguales en nuestras actividades. No solamente conformarnos. Aquí empecé y aquí estoy bien. Dios dice, tienes que crecer. Tienes que crecer. Amén. Crecer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira, sigue hablando. Tenemos que entonces trabajar y predicar, ganar almas incansablemente. Si el diablo te ataca, tienes que estar firme. También tienes que orar. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando. Ahí está Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los, eso es clave. Que usted sepa orar por los demás. Hay personas que dicen, ¿cómo voy a orar tanto tiempo si lo que yo necesito es muy poco? Es que Dios no solo está diciéndote a ti que ores por ti, tienes que orar. ¿Por quiénes? Lean eso. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos los. ¿Quiénes serán esos santos? Algunos estarán pensando en esos muñequitos que están en las capillas de los religiosos. Esos no necesitan ninguna oración. Usted no tiene que orar por los muertos. Usted tiene que orar por los vivos. Y aquellos que están vivos son los santos. Y los santos son los cristianos, los nacidos de nuevo, los pastores, evangelistas, maestros, los obreros, los hermanos que congregan. Todas esas vidas ya convertidas a Cristo son los santos de Dios. Y dice el Señor, tantos santos hay que conoces, por ellos tienes que siempre orar. ¿Me están escuchando? Miren a su lado, ¿quién está sentado? ¿Qué había sido? ¿Quién está a tu lado? ¿Ah? ¿Qué? ¿Una santa o un santo? Ese santo tiene necesidades. Así que tú le vas a cubrir con tu oración. Sobre acechanzas. Tiene que atravesar peligros. Y usted tiene que siempre cubrirle con oración. ¿Tienes hijos? Ora por ellos. ¿Tienes vecinos cristianos? Ora por ellos. Primero es orar por los santos. Después orar por los inconversos. Amén. Hay gente que ora más por los que están inconversos y ya no ora por los santos. Así que unos están viniendo y otros se están yendo. Unos se están convirtiendo, otros se están cayendo. Entonces, para evitar ese problema, lo que siempre tenemos que hacer es orar. Primero, ¿por quiénes? Por los que ya están aquí, por los santos. Que no se caigan. Que se mantengan de pie firmes hasta el retorno del Señor Jesucristo. Y orar por los que no están, para que vengan y crean en Jesús también. Amén. Amén. Qué importante es, porque si en este momento hicieran una reunión entre hermanos, lo más probable es que lo que van a hacer es conversar. Y en la conversación ¿qué es lo que van a recordar? ¿Dónde estará tal hermanito? Aquel que danzaba junto a mí. ¿Dónde estará ese jovencito? El que tocaba el teclado. ¿Dónde? Y algunos ya solamente comparten historias con mucha nostalgia, con mucho dolor. ¿Por qué? En lugar de tener ganancias, a veces tenemos pérdidas en la iglesia. Porque en lugar de tener hombres que estén firmes, estamos diciendo, ¿dónde estarán aquellos que un día estaban cantando aquí? Así que primero, si vamos a orar, oraremos por los... No se escucha, por los santos. ¿Y cómo oraremos por los santos? Dice, con toda oración. ¿Cuándo? En todo tiempo. Ahí está, en todo tiempo. Caminando en la calle, sí, sigue orando por los santos. Estando en el trabajo, puedes orar. Estando en la casa, puedes orar. Estando en la cocina, puedes orar. Todo el tiempo te pasas orando. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cuántas vidas de los que escuchan en este momento recibieron el don de lenguas? El hablar en lenguas es orar en el Espíritu. Orar en lágrimas es orar en el Espíritu. Tú estás orando, estás intercediendo, estás clamando a Dios por esos santos. Y no debes detenerte, no ores de vez en cuando, sino dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira que hay que perseverar. A veces ayer el Señor me hablaba a mi corazón. Qué fácil es orar por una persona a quien conoces. Pero ¿cómo cuesta orar por tu verdugo?
A mí me hizo pensar mucho, hasta me hizo llorar la oración que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí estaban los torturadores, los que le partieron la espalda, los que le pusieron una corona de espinas, los que le clavaron en esa cruz, los que le escupieron, los que le llenaron de puñetazos y de insultos. Y Jesús, colgado aún, está orando al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo dije, ¿cuán lejos estamos de hacer eso nosotros? A veces parecemos ser buenos cristianos, pero cuando se trata de orar, ¿cómo nos cuesta orar por aquel que nos hace daño? ¿Cómo nos cuesta orar por aquel que nos hace la vida imposible? ¿Cómo cuesta orar por aquel que un día te estafó? ¿Cómo cuesta orar por aquel que un día te agredió? ¿Cómo cuesta? Pero dice Dios que tenemos que orar por ellos. Pero cuesta, aunque duele un poquito. ¿Cómo voy a orar, Señor? Y si oramos, quizá oramos equivocadamente. Hasta le decimos a Dios: Señor, ese tipo que me ha estafado en una casa, ese que se ha llevado todo el dinero, Señor, ojalá se muriera, ojalá le pase algo. Pensamos de esa manera, pero Dios no piensa así. Dios dice: si yo te he perdonado todas tus deudas, ahora tú también tienes que perdonar a él. Yo te he perdonado lo imperdonable. Ahora tú tienes que hacer lo mismo por aquel que te ha agredido, por aquel que te ha hecho daño. ¿Cómo cuesta orar por alguien que te agrede, verdad? Yo he escuchado a muchas personas que en lugar de orar en lágrimas por alguien que ha sido su verdugo, a veces ora en lágrimas como queriendo buscar venganza. Señor, ¿te acuerdas lo que me hicieron? Señor, mira que por culpa de ese, si mi matrimonio se destruyó, por culpa de esa mujer que se metió en mi vida, y por culpa de tal hombre, y Dios dice: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no mejor haces lo que he dicho? ¿Por qué no le perdonas? ¿Por qué no oras para que esa alma sea salva? Te pasas maldiciendo por el daño que te hizo. ¿Por qué no le perdonas? ¿Por qué no más bien oras para que sea un gran cristiano? Ayer el Señor me hizo reflexionar poderosamente. Y yo dije, es verdad. ¿Cómo cuesta orar por alguien que te agrede? Por alguien que te hace la vida imposible, por alguien que te ataca, por alguien que siempre está buscándote el mal para hacerte sentir mal. Pero tenemos que hacerlo. Ese es orar en el Espíritu. Tú ya no piensas del lado del dolor. Cuando oras en el Espíritu, ya no oras desde la carne, desde el dolor. Ahora oras desde otra perspectiva, desde la misericordia. Dios, si tú has tenido misericordia por mí, ¿por qué no tener misericordia por esa persona? Amén. Eso nos falta. He visto hasta en la iglesia. Mira cómo entre pastores se tiran piedras, cómo entre pastores se gritan, se insultan, se ofenden, se juzgan, se acusan, de todo. Y algunos deben estar seguramente dolidos. Y tal persona me ha agredido y me ha difamado. ¿Qué estarán diciendo? Y a veces ni orarán ya por esa persona. Todo lo que hacen es juzgarse, mirarse. Pero dice Dios que si somos realmente de Cristo, lo que vamos a hacer es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Amén. Qué importante es, hermano. Número 2. Dice el apóstol Pablo, fe. Así tienen que caminar en victoria. Número 1, en vigilia. No se duerman. El diablo les va a atacar. La enfermedad les va a venir. La crisis les va a venir. Toda clase de males les van a visitar. Pero no se duerman. Número 2, fe.
fe, dice el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. Manténganse firmes en la fe. Amén. Firme en la fe, firme. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5 verso 9. ¿Sabes cómo se puede vencer el ataque del enemigo? Porque el verso 8 dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero el verso 9 dice algo muy poderoso. Dice, al cual dice, si el diablo te está buscando para devorar, dice, tienes que resistir firme en la fe. Sabiendo, digan eso, sabiendo. Tienes que saber. ¿Qué tienes que saber? Tienes que saber que lo mismo que te está pasando, los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hablemos de esta epidemia. ¿Acaso nomás en este país están sufriendo el dolor? No, es en todo el mundo. Así que no solo a ti te está pasando lo que dices, sino a todos les está pasando. Así que si muchos han sufrido el ataque del enemigo, pues no solo a ti te está atacando, ha atacado a miles. Sabiendo eso, no desfallezcas. Tienes que estar bien plantado, bien firme en tu fe. Aquí no me mueve nada, ni el virus. Yo he empezado creyendo en Jesús y voy a terminar creyendo en Jesús. Amén. Eso es importante saber. Que tú no te dejes mover por las circunstancias. Que te venga cualquier cosa. Y mejor, porque así tienes la oportunidad de pelear. Que venga la crisis, tienes oportunidad de pelear contra la crisis. Y en medio de la crisis, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios? En medio de la enfermedad, ¿cómo puedes ver la gloria de Dios? En medio de gente que te odian, ¿cómo puedes tú ver la gloria de Dios? Las circunstancias, las ocasiones de lucha que se te presentan, no es para desfallecer, es para estar firme en la fe. Como Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Él pregunta a toda la creación y dice, ¿quién? Que venga el diablo. Y no pudo. La muerte tampoco. La enfermedad, la escasez, abundancia, lo que sea. Nadie me pudo apartar del amor de Cristo. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué importante es plantarse así. ¿Quieres tú vivir una vida en victoria? Número 1, vigilante. Número 2, fe. Amén. Voy a seguir creyendo. Yo recuerdo hace unos 20 años atrás, había un pariente que me decía, Mario, parece que cada día estás peor. Estás en una crisis extrema. Ya no tienes siquiera ni para comprar un par de zapatos. Y tú sigues insistiendo con tu Jesús. ¿Qué siempre te dio ese Jesús? Mira que estás peor cada día. Mira que estás más bajo cada día. Yo le decía, tranquilo, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Dice este santo libro. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Ahorita me estás viendo llorar, pronto me vas a ver reír. Hay tiempo de escasez. Hay tiempo de abundancia. Ahorita me estás viendo con las manos vacías, pronto me vas a ver con las manos llenas. De eso tu esperanza, esa es tu fe. Y Dios hace, porque es su palabra. Amén. Qué importante es, hermano, estar plantado en la palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Cuál debe ser tu actitud ahora? Tú estás con eso de vivir una vida en victoria. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a Dios? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al enemigo que es el diablo? Número 1 dice, someteos pues a Dios. Ante Dios tienes que ser una persona sumisa, obediente. Ante Dios, sumisión,
humillado, rendido, obediente a la palabra del Señor. Tú tienes que ser una persona así. Mira, con respecto a Dios, obediente. Y con respecto al diablo, ¿qué vas a hacer? Resistile, peleale. No huyas. ¿Sabe quién tiene que huir? El diablo. Él tiene que huir, no tú. Tú tienes que hacer resistencia. Así como cuando hay paros, huelgas, viene alguien a agredir, los demás se levantan, nada nos moverá de aquí, y luchan hasta obtener la victoria. Tú tienes que luchar así diariamente. Ante Dios, sumiso, obediente. Contra el diablo, resistencia. Amén. Tienes que resistirle. Está hablando de lucha, de pelea. Tienes que pelearle. A ver, que tu hijo nomás se enferme. No vas a decir, ay, el diablo se está llevando a mi hijo. No, usted tiene que decir, Satanás, yo no te voy a dejar. Yo voy a hacer la piedra en tus zapatos. Te voy a hacer la vida imposible. Como alguien por ahí dijo el otro día, yo soy la pesadilla para el diablo. Eso es el llamado para un cristiano. Usted tiene que tener un corazón así, un pensamiento así. Lucha, guerra, resistencia contra el diablo. Pero ante Dios, obediente y sumiso. Eso dice la palabra del Señor. Cuando tú eres un cristiano así, obediente, sumiso a Jesús, de hecho descansas. Porque tampoco Dios te está diciendo ahora, tú vas a ser obediente y pelear contra el diablo y nada más. Pero ¿y tus cargas? ¿Tus necesidades? ¿Las situaciones que tienes que sobrellevar? Entonces Jesús dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Así que ustedes me dan su carga, yo les doy mi carga. La carga que les doy es mi Espíritu Santo. Poder. Y tu carga que es difícil de llevar, yo me encargo, dice Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué interesante y poderosa es la palabra de Dios. Usted ya no lleva su carga. No intentes llevar tu carga. Se te va a hacer cuesta arriba. Hay personas que me dicen, pastor, yo estoy llevando mi carga, solo Dios sabe la deuda que tengo, a duras penas estoy consiguiendo y Dios sabe que estoy cumpliendo, pero no todo, pero estoy intentando. Yo le digo a esas personas, ¿por qué no descansan de una vez? ¿Por qué no le dicen, Señor, esta deuda para mí es imposible de pagar? ¿Por qué no te encargas tú? Y yo me encargo de lo que tú quieres que yo haga. Jesús te dice, dame tu carga. Yo también te doy mi carga. Mi carga es fácil de llevar y es liviana. Eso es lo que tú haces cuando confías plenamente en Dios. ¿Quién es capaz de ser gran cristiano? Nadie. Que alguien diga, yo soy teólogo, tengo mi diplomado, mis doctorados, yo soy capaz de ser un cristiano. Se equivoca. No va a poder, porque las cargas que tienes son difíciles de llevar. Así que es mejor que se las des a Jesús, y Jesús que te dé una carga más livianita para que vayas corriendo por esa pista que Jesús ha trazado hasta que llegues a la meta. Qué importante es esto. Mantente firme y ante Dios obediente, y ante el diablo, contra el diablo, resistencia, pelea, lucha. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pisen a los demonios. Lucas 10:19. Oyen, les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor. Él no ha dicho que es fácil obedecerle tampoco.
No dijo tampoco, ustedes van a creer y van a obedecer. Así de simple, así de fácil. No, Él dijo, se te va a hacer un poco difícil, pero denme sus cargas. Amén. Número 3, Pablo habla, dice, portaos varonilmente. ¿Quieres llevar una vida en victoria? Portaos varonilmente. Eso es maravilloso. Portaos varonilmente. Está diciendo Dios, no te portes. ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos son cristianos aquí? No te portes como un niño. Aunque para seguir a Cristo hay que tener un corazón de niño. Pero en tu conducta no seas infantil. Sé una persona, sé hombre, como se dice. Amén. No seas infantil. No seas un niñito caprichoso, terco. Tienes que ser hombre que ya tiene madurez. ¿Por qué los matrimonios se destruyen? Algunos más le culpan al diablo. Este diablo cabezón tiene la culpa. Este se metió en mi matrimonio. Cuando ni cuenta se dan. Uno de los dos está haciendo de infantil. O de niño o de niña terca y caprichosa. Así como cuando un niño de 5 años, cuando algo quiere, lo que hace es patalear. ¡Quiero chocolate! Y está en el piso ahí pataleando. Y también hay personas de 50 años que se portan igualito. Ellos, como se dice. ¿Hay o no hay? También de damas. Ellos. Y hermano, esa es una vida de infantil, de inmaduro. Y Dios dice, ¿quieres ser un cristiano victorioso? Tienes que ser una persona varonil, maduro. ¿Están aquí todavía? No se escucha, amén o no amén. Esto está diciendo Dios, portaos varonilmente. Basta de ser un niño, un infantil. Tienes que ser alguien valiente. Muy valiente. ¿Sabes quiénes progresan aquí, en esta tierra? ¿Los valientes o los infantiles? Los infantiles se quedan como han empezado. Y su discurso es, pobre he nacido, pobre voy a morir. Esa es una mentira. Hay gente que progresa. ¿Por qué? Porque se arma de valor y lucha para salir adelante. Amén. Entonces, qué importante es tu actitud. No actúes como niño, como infantil. Tienes que actuar como adulto. Amén. A los que hablan aymara, ¿no ve cuyacan acá? Kamsaptas como acá. Walisum pulir chinkat asita. Ukatarak yay kasma. Mucho más cuando se casan las jovencitas, ese encargo le dan. Ukatarak tawako. Yay kasma. Pulir walisum chinkat asita. Es el encargo que dan. Y es cierto. Y Pablo está haciendo lo mismo. Amén. ¿Qué significa vida infantil? Indisciplina. Indisciplina. No eres disciplinado con tu vida. Tú sabes que tienes que orar de madrugada y no lo haces. Sabes que tienes que hacer guerra espiritual y no lo haces. Sabes que tienes que estudiar la Biblia y no lo haces. Sabes que tienes que predicar y no lo haces. Y lo haces cuando te parece bien. Esa vida es la vida infantil. Cuando se tiene que cantar, tienes que cantar. Y no cuando sientas. Porque hay gente que dice, es que no siento nada. Yo no sé qué quedará sentir. Tal vez un golpe ahí mismo, no sé. ¿Me están escuchando o no? Si usted es una persona madura, ya es responsable. Entonces usted dice, hay que levantarse temprano, hay que orar temprano, hay que hacer guerra espiritual, porque en todo el día tengo una lucha. Aunque tengas una venta, ¿sabían que hay que hacer guerra espiritual? ¿Qué crees que en tu venta tú estás sentada allá y los clientes pasan de largo porque ya no te quieren ver?
Alguien está luchando en tu contra. Alguien quiere llevarte a la ruina. Esa persona que tanto interés tiene de llevarte a la ruina es el diablo. Y entonces tú, antes de ir a la venta, ya tienes que haber orado, tienes que haber hecho la guerra espiritual, tienes que haber despejado toda oposición. Y entonces vas a la venta y todo te tiene que ir bien. ¿Están aquí todavía? Amén. Así que la vida infantil es la vida de indisciplina. La vida de madurez, la vida de adulto es disciplina y madurez. ¿Quiénes más duermen? ¿Los niños o los ancianos? Los ancianos casi ya ni duermen. Los adultos casi ni siquiera dicen, ay, dormiré un poquito más. Ya no. Tienes 40, 50 años, tú dices, no, temprano tengo que levantar. El tiempo para mí es muy importante. Amén. Pero si eres un infantil, ay, dormir hasta el mediodía. ¿Qué importa después de todo? Aunque me aplace en el colegio. Voy a regalar un sándwich al profesor y me va a regalar un punto más. Tú pura maniobras. Pero si eres una persona madura, tú dices, debo ser responsable. Amén. Hasta temprano despiertas. Qué importante es para el cristiano conducirse así. Que no te estén empujando, hermanito, sigue adelante. Yo doy gracias a Dios por las emisoras que hay en este país y en esta ciudad. Tantas emisoras cristianas. Pero lamentablemente la mayoría es para que digan, sigue adelante, hermanito. Como diciéndoles, eres un dormiloncito, seguí nomás adelante, hermano. Dormí un poco más. Hermanito, ¿qué importa después de todo? Es como malcriar a la gente. Yo pienso que los hermanos que están predicando a través de esos medios no deben tener mucho interés de hacer que el pueblo de Dios llegue a la patria celestial. Porque para entrar a la patria celestial hay que madurar. Tienes que ser un cristiano maduro. Amén. No infantil. Un cristiano maduro es cuando es disciplinado. Disciplina. Como un soldado. Ustedes han ido al cuartel. En el cuartel, ¿qué es lo que se aplica diariamente? Disciplina. ¿Qué hora toca el despierto? Ah, no, ya te has olvidado. No pasa ni un minuto. Puntual. Y los soldados todos tienen que estar de pie en el horario. Bien arreglados, bien vestidos, bien uniformados. Todo es disciplina. También Jesús dice que somos soldados. ¿Y quién de los cristianos que están escuchando en este momento esta palabra estará conduciéndose así de esa manera? Con disciplina. Que no te estén diciendo oraremos, hermanito. Hermanito, vayamos a predicar. O hermanito, vayamos. No, tú tienes que ya ser maduro. No tienes que esperar que alguien te diga ve a predicar. Tú tienes que hacerlo porque sabes que eso es disciplina. Orar, ayunar, que es espiritual. Ganar almas, trabajar en la iglesia, ayudar, apoyar, todo lo que la Biblia menciona como obra, hacerlo de manera permanente. No un cristiano kelly, infantil. Eso hay harto. Yo cuando me convertí, habían hermanitos que congregaban 10 años, 20 años. Y no paraban de decir al pastor, pastor, visita, pastor. Pasaba otro domingo, pastor, visita, urgente, pastor, urgente, urgente. Yo decía, ¿qué le pasa a estos hermanos? Mi pastor a mí, mira, me he congregado casi 3 años en ese lugar. ¿Sabe cuántas veces me visitó el pastor? 1. Porque nunca le pedía. Más bien me ofrecía. Yo más bien quiero ir. No por comer, sino por ir a participar, orando, batallando, haciendo la guerra espiritual. Amén. Así que esos hermanitos infantiles son como carretillas que no tienen motor. Hay que estar siempre empujándole.
¿Por qué? Porque les falta ser valientes. ¿Qué dijo Dios? Tienes que ser valiente. Amén. Tienes que portarte varonilmente. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 dice. A ver, leamos. Hebreos 11. Capítulo 5, verso 11. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Dios está diciendo algo, una verdad muy grande. Es como si hablara del tiempo y dirigiéndose a una persona que le diga: mira, tú te convertiste hace 5 años atrás o 10 años atrás y tú ya tenías que ser maestro, porque tiempo suficiente tuviste para aprender lo primero, lo que en la escuela se aprende, lo básico. Y 5 años después el niño ya no es de los que está haciendo puntitos, palitos. Ahora el niño está haciendo aritmética. A los 5, el 5.º año, ya está hasta dibujando, está haciendo su tarea, está escribiendo, hasta leer ya sabe. ¿Cómo ese niño ha empezado haciendo puntitos? Ahora ya hasta escribir puede, hasta leer puede. Así también tenías que haber progresado. Pero hay personas que congregan, dice, años y ni siquiera han entendido los primeros pasos de la vida cristiana. Y hasta ahora son infantiles tomando lechecita. Ya tenías que ser maestro. Tú tenías que enseñar a los demás. Y hasta ahora no lo haces. Tú sigues como empezando de nuevo todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo de cristianos son aquí. Debe ser un duro golpe para los que están más años. Sigues como recién nacido. ¿Qué te pasa?, dice el Señor. Ya tenías que saber qué es lo malo, qué es lo bueno. Discernimiento. ¿Qué es lo que un niño no tiene? Discernimiento. Los niños no tienen discernimiento, por eso se van a los extremos. ¿Se han dado cuenta? Un niñito, a ver, dale una torta así de 1 kilo, capaz de comérselo todos. Y más tarde va a estar con diarrea. No discierne. Pero una persona mayor ya discierne y dice: no, voy a comer un poquito, no mucho. Debo cuidar mi salud. Mi estómago debo cuidar. O algunos, peor las chicas ahora, ¿no? Cuidan la figura. Wow, mi barriguita ya crece un poco. No, tengo que bajar lo antes posible. Hacen un trabajo así porque disciernen. Ustedes, muchos, congregan y siguen como empezando al comienzo. Y eso no está bien, dice Dios. Ya tenían que ser maestros. Ya tenían que estar ustedes enseñando a los demás. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué le dice Dios? A ver, a la tierra prometida tiene que entrar el pueblo de Israel. Y alguien está al frente. Es Josué. ¿Qué le dice a Josué Dios? Le dice, Josué 1.6. A ver, busquen su Biblia. Josué 1.6. Es Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Una gran responsabilidad. Amén. El pueblo de Dios tenía que recibir una gran bendición.
Y la bendición que tanto esperaron ese pueblo era entrar a la tierra prometida. Pero una vez entrando a la tierra prometida, pues ¿cómo iban a ocupar si no había alguien que les reparta? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién le asigna la tarea? A Josué. Dios mío, tiene que hacer un trabajo de topografía. Tiene que ser un trabajo de ingeniería. Tiene que ser un trabajo de arquitectura. Dios mío, un trabajo enorme. ¿Te imaginas que son más de 2 millones de personas que están para entrar a la tierra prometida? Y cada tribu tenía que ocupar un territorio. ¿Quién se lo tenía que dar todo esto? Josué. El pueblo estaba esperando la bendición. Alguien es comisionado para cumplir esa tarea. Josué. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé, ve, esfuérzate. ¿Está hablando de qué? Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su pueblo, para recibir esa bendición, tiene que ser valiente y tiene que esforzarse. ¿Saben una cosa? ¿Cuánta gente dice, Dios me va a bendecir? Creo que Dios me va a bendecir. Y no hace nada. Tú estás esperando ahí, pero Dios me va a bendecir. Pero yo les respondo, Dios no bendice a los lagartos. No bendice. No bendice a los lagartos. Al perezoso no le da Dios nada. El perezoso se queda deseando. Todo desea, pero nada consigue. Dice Dios que tienes que ser una persona dedicado, entregado. Sé valiente y ocúpate. Esfuérzate. Pon tu parte. No serás una alumna excelente en la universidad si no pones tu parte. ¿Cómo Dios va a hacer de ti un alumno, un estudiante excelente, si no estudias tus notas, si no haces tus trabajos, si no eres responsable? Hay personas que quieren tener las mejores notas hasta en el día del examen. Señor, el día del examen, díctame las respuestas. Dios no va a hacer eso. Quizá lo haga alguna vez para salvarte de un apuro. Pero Dios no honra la pereza por si acaso. Dios honra a gente esforzada y valiente. Amén. Así que un día vas a recibir tus títulos, tus logros, todos tus pergaminos, no porque te lo están dando ellos, sino tú te lo ganaste. Porque fuiste una persona esforzada, cumpliste con tu tarea, te esmeraste, te esforzaste, tempranito te levantaste, revisaste tus notas, cumples con tus tareas y no faltas a tus clases y siempre cumples con todo lo que ellos te exigen. Y si eres una persona así de responsable, ¿por qué no vas a resultar el mejor? Siempre. Amén. Qué importante es ahora. ¿Cuántos quieren ser muy bendecidos? ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¡Esfuérzate! ¿Cómo la iglesia va a crecer si no nos esforzamos? ¿Cómo los hermanos se van a convertir si no vamos en busca de aquellos que necesitan? Y tenemos que ir de uno tras otro. Y esfuerzo, lucha, trabajo. Entonces va a crecer. Es como en el campo. El agricultor se esfuerza, prepara bien la tierra, la abona y cómo pone de su parte. Y una vez que deposita la semilla y cuando llegue el tiempo de cosecha, viene su recompensa del trabajo que había hecho. Y por la dedicación, por el empeño que le ha puesto, cómo los resultados son buenísimos. Pero también hay algunos que no se han esforzado y han dicho, bueno, es tiempo de siembra, sembraré por si acaso, un pedacito, después de todo, ¿para qué tener mucho? Y cuando ve la diferencia, hay una persona que se ha esmerado y ha trabajado y se ha esforzado, y el resultado es enorme, grande, pero del que ha sido alguien que solamente ha buscado lo mínimo, su resultado es tan pequeño. ¿Y qué pasa? Se llena de envidia.
hasta dice, ¿por qué es tan bendecido? Si yo cristiano también soy, si vamos a la misma iglesia y congregamos en el mismo turno y cantamos las mismas alabanzas, ¿por qué ese tiene más y yo tengo menos? Y Dios dice, la diferencia es que él se ha esforzado y ha sido valiente y tú has sido un lagarto, nada más. Poco has hecho. ¿Y cómo vas a conseguir mucho? Él ha hecho algo más y está consiguiendo mejor. Amén. Qué importante es ahora como cristianos, hasta en la venta, hasta en el trabajo, en todo. Tenemos que, dice Dios, brillar. Tenemos que marcar la diferencia. No tenemos que ser uno más del montón. No ser un conformista de por ahí. Amén. Qué importante es esto. Número 2, dice, qué importante es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? Josué capítulo 1, verso 7, mira lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Dios prospera. O sea, la palabra prosperar significa estar mejor. Hoy día estás en una situación, mañana vas a estar mejor. Si te esfuerzas y eres valiente, no te esfuerzas a tu manera, en tu criterio, sino obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Todo haciendo lo que Dios ordena. No puedes tú hacer a tu manera. A ver, yo siento hacer esto, haré esto. Yo siento, nada de siento, sino obediente a la palabra de Dios. Hasta cuando reciben sus cosechas, no se olviden de su diezmo, de su ofrenda. A algunos esa parte les incomoda. Ay, si voy a dar mi diezmo, ese pastor medio gordo se está volviendo. No se trata del pastor, porque la palabra te dice que no es con el pastor el trato, es con Dios. Y es Dios el que va a abrir las ventanas de los cielos para bendecir hasta que sobreabunde. Es Dios el que hace todo eso. Entonces, qué importante es obedecer la palabra de Dios para que tú seas. ¿Quién quiere ser prosperado aquí? Apenas 3. Los demás están bien así como están. ¿Cuántos aquí quisieran ser prosperados? Así que esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, ¿qué dice? Ajustate bien tus pantaloncitos. No seas infantil. Tienes que ser varonil, guerrero. Esforzate para no salirte ni a derecha ni a izquierda. Ahí está el camino trazado, es la palabra del Señor. Y todo lo que Dios dice, haz. Conducite según las reglas que la palabra te está enseñando. No te salgas ni a izquierda ni a derecha. Si tú te conservas conduciéndote derechito por el camino del Señor, tú serás prosperado. ¿En qué serás prosperado? En todo lo que emprendas. Te va a ir bien. Si tú decides estudiar, te va a ir bien. Tú emprendes una empresa, te va a ir bien. Tú decides predicar, te va a ir bien. Todo lo que emprendas te va a ir bien. Amén. Ahí está. Solo hay que esforzarse, ¿no? Ser predicador o ser ganador de almas es tan maravilloso, pero demanda esfuerzo. Valiente, esfuérzate. ¿Qué más dice Dios? Dice en el libro de Josué, capítulo 10, verso 25. Mismo libro de Josué, capítulo 10, verso 25, dice así. Algo poderoso. Su palabra es tan poderosa y dice, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes,
porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Amén. Si Dios dijo, yo estaré contigo, ¿será que está contigo? ¿Cuántos están seguros de que Dios está contigo? ¿Están seguros? ¿Seguro, seguro? ¿O están nomás caminando? Ay, solito estoy, solo he nacido, solo voy a morir. Oh, nadie se echa de menos. Solito estoy en casa, solito me encuentro, solito camino, solito trabajo. Yo digo, qué pena. Un cristiano nunca está solo, jamás está solo. Dios está con él. Y Él ha prometido que mientras esté con Él, contigo mejor dicho, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta los que se enojan contra ti serán avergonzados. Los que te hacen la guerra fracasarán. Qué tremendo, ¿estás con Dios? Todo esto va a pasar contigo. Él dice que te van a hacer guerra y los que te hacen guerra van a fracasar. Él dice que va a haber gente que se enoja contigo y dice que les va a ir mal. Y dice que te vas a cansar, Él te va a dar nuevas fuerzas. Y dice Él que vas a tener hambre, Él te va a sustentar. Dice Él que vas a sentir frío y Él te va a abrigar. Dice Él que te vas a sentir solo, pero Él estará siempre contigo. Su presencia siempre estará contigo. Es su palabra. ¿Cuánto dicen amén? A ver. Amén. Solo tienes que ser varonil. Pórtense maduros, adultos. No niños, no infantiles. Amén. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de, no se escucha, sino de poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Me están escuchando? Amén. Mira, qué importante saber que un cristiano, un hijo de Dios, recibió el Espíritu de Dios. Tú recibiste el Espíritu de Dios. Si no estuviera el Espíritu de Dios en tu corazón, ni siquiera estarías buscando a Dios. ¿Quién tiene hambre de Dios si no es por el Espíritu Santo? Así que tú congregas por el Espíritu Santo. ¿Quién te ha traído hasta aquí? Mira que ni movilidades hay. Pero no sé qué medios habrá usado Dios para hacerte llegar. ¿Qué medios Dios habrá usado para hacerte llegar? Pero estás aquí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Unos no están. Seguramente en casita están viendo esta prédica. A través de la televisión, la radio o las redes sociales. Pero tú te armaste de valor. ¿Quién va a recibir más bendición? ¿El que está en casa o el que se esforzó para estar donde debía estar? ¿Te das cuenta? Aunque es prohibido salir de casa, tú saliste, corriste el riesgo. ¿Qué es lo que te ha motivado a que tú puedas caminar inclusive por las calles, aunque es prohibido en algunos lugares? Es que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de, más fuerte, sino de poder. Por eso estás aquí. ¿Y cuántas personas deben estar con miedo? Es que lejos, pues. Es muy lejos ese lugar. Congregarse en una montaña tan frío. No. Capaz que el virus.
Así que por el miedo, ahí uno demuestra de qué espíritu es. Este tiempo es un examen que están dando los cristianos. O eres valiente o eres cobarde. En tiempos como estos, se vivió también en los tiempos de los apóstoles. ¿Acaso era permitido congregar? No era permitido. Allá legalmente era prohibido congregar. Cristiano que congregaban, lo mataban a filo de espada o lo quemaban. Pero los cristianos nacidos de nuevo tienen al Espíritu Santo. Y como tienen al Espíritu Santo, tienen poder. Y ellos, como tienen hambre de Dios, si no era permitido congregar en la ciudad, entonces se iban a las montañas, se iban a las cuevas, se iban a las cavernas. Ahí seguían orando, ahí seguían congregando. Cristianos valientes. Amén. No tiene que detenernos nada. Yo no sé por qué mucha gente se está quedando en casa diciendo no puedo. Nos congregaremos en el monte. Ay no, muy lejos es. Por ahí el virus está en la siguiente cuadra. Y por tanto miedo que tienen algunos, de verdad que se enferman. Pero yo he visto a gente que está firme, ni siquiera le ha dado un resfrío hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de, más fuerte, sino de poder. Por eso deben tener cuidado ustedes, estar atentos. Mira, ¿cómo saber cuidar tu salud espiritual? Sabes que el diablo te va a atacar. Y Dios compara al diablo con la serpiente, ¿sí o no? Eso dice en Mateo 10:16. Dios compara al diablo con la serpiente. Y Dios dice, ustedes tienen que ser más sagaces que él. Amén. Mira que si Dios compara a la serpiente, al diablo con la serpiente, a ver si alguien viene de un lugar cálido, la serpiente no muerde a quien sea. No muerde a quien sea. Si tú vas al monte, yo he estado hartas veces predicando en el monte, tantas veces que una vez había estado predicando cerca, puras serpientes en ese lugar, cerca al río y las serpientes recorriendo por aquí y por allá. Y los hermanitos que nunca habían ido a un lugar así, ¿cómo no nos ha mordido la serpiente? ¿Qué habría sido de nosotros si nos mordía? Es que la serpiente no muerde a quien sea. La serpiente detecta, tiene su detector, con su lengüita. Ahí descubre si la sangre de una persona es caliente o es frío. Cuando es caliente, directo ahí, ojo cerrado, tiene que atacar, porque es presa fácil. Pero si su sangre es frío, no le va a atacar. ¿Por qué algunos tienen sangre caliente? Porque tienen miedo. Tienen mucho miedo. Ven una serpiente, les da pánico. Y la serpiente fácil se lo come a ellos. Pero hay algunos que tienen sangre fría. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. Y la serpiente se da cuenta y dice, no, este es un peligro para mí. Me va a atrapar seguramente. En el ámbito espiritual es algo parecido. ¿Sabes a quién le ataca el diablo fácilmente? A los que tienen miedo. ¿Sabes a quién les cuesta? ¿A quiénes cuesta al diablo atacarle? A los que no tienen miedo. Amén. Si ustedes leen la Biblia, más de 360 veces repite Dios, no temas, no temas, no temas. ¿Qué te está diciendo? No seas cobarde. No seas cobarde. Y mucho más al cristiano. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahorita en este tiempo de esta epidemia, el cristiano debía estar trabajando incansablemente. Antes, en mi tiempo, cuando me convertí y recibí el Espíritu Santo, ¿cómo costaba encontrar enfermos? No había mucho.
Hasta entre hermanos nos peleábamos. No, yo voy a orar primero por el enfermo. Y se sanaba. Y el otro molesto se quedaba. Yo tenía que orar. Antes tenían que pelearse por los enfermos para orar. Ahora que hay tantos. Qué oportunidad más grande para ver la gloria de Dios. Amén o no amén. Pero ¿qué es lo que a algunos les impide? ¿Qué espíritu habrá en él? ¿Te das cuenta? Y si tiene miedo y está en cobardía, debe ser porque no vino de Dios. La cobardía no viene de Dios, sino viene del diablo. Amén. Eso dice la palabra. Qué importante es entonces, hermano, entender eso. En tiempos como este, nos ha tocado a nosotros vivir en tiempos donde había SIDA. Esa temporada cuando estábamos convirtiéndonos a Cristo, los primeros años. Ahorita como esta epidemia está asustando al mundo, así estaba el SIDA asustando. El SIDA. Y algunos, no hay que dar ni la mano, contagioso es. Y no hay que tocar ni su prenda. Y peor, no hay que tomar gaseosa en el mismo vaso que tomó la persona infectada. Era terrible. Pero el Espíritu Santo nos habló. Nada les hará daño. Nada les hará daño. Y orábamos por gente que tiene SIDA. Y sanaban. Amén o no amén. Ahí se cumplía la palabra. Nada les hará daño. Y nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Creer la palabra. Perder el miedo. Porque algunos aparecían con un síntoma parecido al que tiene, parecido a los que tienen los que están infectados con el VIH-Sida. Ay, no, este está medio raro. Mejor me alejo de él. Se alejaban. Pero nosotros hacíamos lo contrario. No, hay que orar más bien. Dios lo sanará. Dios lo levantará. Y hemos visto milagros poderosos. Este tiempo es nuestra oportunidad. Tú tienes un blindaje. Hace rato hemos leído. Fe. Tú tienes un blindaje. Que dispare el diablo sus dardos. No te va a llegar. Porque tienes un escudo muy grande, muy poderoso, que es tu fe en la palabra de Dios. Ese es tu blindaje. Amén. Ese es tu blindaje. Hermanos, qué importante la palabra del Señor. Ahí también encontramos otra palabra que dice esforzarse. En los versos que hemos leído, esforzarse, fortalecerse. Pablo dice en Efesios 6:10, fortalezcanse, fortalezcanse. Efesios capítulo 6, verso 10. Pero no te fortalezcas físicamente. Cuidado ahora que vayas al gimnasio para decir, quiero tener un cuerpo vigoroso. No está hablando de adentro, del corazón. Tienes que ser muy fuerte, porque estás yendo a luchar contra un enemigo invisible. Ese enemigo invisible es el diablo. No lo ves, solamente descubres sus actividades a través de los efectos que él hace. O sea que es igual que la enfermedad. Como dicen, tenemos un enemigo que no vemos, es el virus. ¿Cuándo te das cuenta que tienes virus? Cuando enfermas. Así también es el diablo. No lo ves. ¿Cuándo lo descubres? Cuando ves que se están destruyendo personas. Cuando ves que el diablo cómo roba, cómo mata, cómo destruye. Recién te das cuenta. Pero antes de que pase esas cosas que es obra del enemigo, dice Dios que tenemos que fortalecernos todo el tiempo. Fortaleza, fortaleza, fortaleza. Hay que fortalecerse en el Señor. Amén. En el poder de su fuerza. Qué importante es, hermanos, si hablamos de fortaleza. Jesús nos da el ejemplo. La Biblia dice cómo uno se fortalece. Primeramente, Juan Bautista. Lucas capítulo 1, verso 80. Mira lo que dice. Y el niño, está hablando de Juan Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. El niño, ¿qué hacía? Crecía. Lean pues Lucas capítulo 1, verso 80. Es la palabra del Señor, Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas
capítulo 1, verso 80. Está hablando de Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Recuerden que Juan Bautista, si su alimento era ¿qué? Miel y langostas. Eso era su plato favorito de Juan Bautista. Amén. Langostas y miel. Esa era su comida diaria. Así que físicamente él seguramente estaba fortalecido, pero a él más buscaba fortalecerse en el espíritu. Así que los cristianos tienen que ser fuertes en el espíritu, espiritualmente. No tanto físicamente, porque eso es fácil. Usted puede ir al mercado, al supermercado y comprar los alimentos y todo lo que es necesario para el cuerpo. Pero usted no necesita tanta fuerza en el cuerpo. Lo que más necesita es en el espíritu. Amén. Y el niño crecía, dice. Niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué es lo que puedes encontrar en el desierto? En el desierto no hay comida. En el desierto no hay hamburguesas. En el desierto te está esperando Dios. En el desierto quiere estar a solas contigo Dios. Amén. También Jesús, libro de Lucas capítulo 2 verso 40 dice, hablando de Jesús, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús también crecía. ¿Y qué más? Se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús. Ahora ya sabemos qué hacer. Llenarnos de sabiduría. Fortalecernos hasta ser lleno de gracia. Amén. Qué importante es esto. Cada cristiano entonces lo que más tiene que buscar es en oración. Orar para crecer y ser fortalecido y llenarse de sabiduría. O sea que todo lo que uno necesita tenemos que saber de dónde viene. ¿Necesita sabiduría? ¿De dónde viene? ¿De arriba o de abajo? De abajo es del mundo, de arriba es de Dios. Entonces, ¿alguien tiene falta de sabiduría? Jesús se llenó de sabiduría. Entonces él buscó donde había. ¿Dónde está la sabiduría de arriba? Hermanos, entonces Jesús se llenó de sabiduría. ¿Cómo una persona puede llenarse de sabiduría? Buscando. Todo el que busca, lo halla. Todo el que pide, recibe. Así que ya sabemos, todo lo que necesitamos viene de arriba. Para crecer, de arriba. Fortalecerse, de arriba. Llenarse de sabiduría, de arriba. Gracia, de arriba. Todo de arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Amén. Oramos. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16 dice, leamos nuestras Biblias, a ver, busquen. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16, dice así. Capítulo 3, verso 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. El hombre interior, lo de adentro. Lo que eres tú como persona. No está hablando lo de afuera, sino de adentro. De ahí en el hombre interior tiene que estar fuerte, fortalecido en el poder de Dios. Amén. Para eso oramos. Para eso oramos. Tú necesitas llenar tus necesidades. Necesitas poder, Dios te llena de poder. Sabiduría, Dios te llena de sabiduría. Gracia, Dios te llena de gracia. Todo lo que de Dios viene es para llenar lo que necesitas. ¿Qué hacemos para recibir? Oramos, oramos. Por eso Pablo dijo, orad sin cesar.
¿Cuánto dicen amén? Y para terminar, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿Qué dice? Con amor. Todo lo que hacéis, hacedlo por amor. Eso dice en los versos que hemos leído en 1 Corintios. Porque todo lo que hace sin amor, todo lo que se hace sin amor, no sirve. 1 Corintios capítulo 13 dice, si hablas sin amor, suenas como lata vieja. Si tienes dones espirituales, profecía, discernimiento, sabiduría, puedes tener el don de milagros, pero si no hay amor, no sirve de nada. Puedes predicar bonito, sin amor, no sirve. Puedes dar todo al pobre, sin amor, no tiene sentido. Todo es por amor. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por? No se escucha. ¿Por? Mira cuánta gente se mueve por amor. Necesitamos amar. Pues si no amamos, todo aquello que hagamos o digamos no servirá de nada. Así tengamos que hacer un trabajo extraordinario, quizá a veces por orgullo. Hay gente que hace por orgullo. Voy a demostrar que soy mejor que todos. Lo hace por arrogancia, por orgullo, pero al final sin resultados buenos, porque puedes tú hasta dar tu cuerpo para ser quemado. Si no hay amor, no sirve de nada. Puedes tú invertir millones de dólares, quizás solamente para impresionar a la gente, para demostrarles de cuánta plata tienes. Si no hay amor, no sirve de nada. Pero así hagas poco o hagas mucho, pero si lo haces por amor, eso es lo que para Dios cuenta. Amén. Mira, ¿te imaginas a un ángel con un libro entre sus manos que esté tomando nota de todo lo que haces? Y ahí en ese libro que está escrito solamente las cosas que hiciste con amor o por amor. Y aquello que hiciste sin amor, desechado. Ni siquiera entró a la lista. Si hablamos de orar, hay gente que ora por amor, pero hay gente que ora solamente religiosamente. Ora por costumbre, por tradición. Pero hay gente que dobla rodillas, que llora, que clama al Padre en lágrimas, porque ama las almas perdidas. Eso es lo que cuenta para Dios. Eso está diciendo Pablo, que todo lo que hagas, háganlo por amor. Amén. Si congregan ustedes, no congreguen para quedar bien con las personas, ni para decir, mira cuántos somos o quiénes somos. Ustedes tienen que buscarle a Dios porque están enamorados de Él. Amén. Por amor. Son predicadores, son maestros de escuela dominical. Háganlo todo de la manera más excelente posible, pero por amor. Y solamente una persona que ama busca la excelencia. Una persona que no ama, todo lo que hace lo hace por costumbre, nada más. Hermanos, es la palabra del Señor Jesucristo. ¿De qué manera podemos llevar una vida victoriosa? Solamente de esta manera. Vigilar, vigilia permanente. 2, fe. 3, ¿qué dijimos? A ver, sé varonil. No seas un niño. Número 4, esfuérzate. Número 5, hagan todo por amor. De eso se trata. Si tú te manejas así, eres un cristiano vencedor. Hermanos, si has entendido la palabra de Dios, yo te voy a decir que ores con nosotros. Los que están viendo el canal de televisión, los que están ahí en casita seguramente escuchando la radio, en algún pueblo, en alguna comunidad, en alguna ciudad, si Dios ha hablado a tu corazón, levántate. No es tiempo de desfallecer, no es tiempo de llenarse de temor, no es tiempo de dar paso a la cobardía, es tiempo de llenarse con poder. ¿Cómo podemos vencer al temor? Pablo ha dicho, solo aviven el fuego.
Aviven el fuego, nada más. Cuando el fuego se apaga, entonces invade el temor. Y Pablo dice, la única receta celestial para vencer el temor, la cobardía, es llenarse del Espíritu Santo. Vamos a orar ahora todos y vamos a conversar con Dios. Gracias, Señor. Prepárense mientras tanto con calma. Pero también quiero alentarte a ti, hermano, que estás escuchando la radio. Quiero orar por ti. Y quiero orar por los que han venido, por los hermanitos, algunos que llegaron. Voy a orar por las naciones que están esperando ahí el momento. Pero también quisiera orar por las personas que realmente quieren ser bendecidos. Quisiera orar por los colaboradores. Cada domingo invitamos a muchas personas que colaboren. No le estamos cobrando por la predicación, sino que hacer posible que esta palabra llegue a tu casa es una inversión muy grande. Somos una radioemisora que llega a varios países. Tenemos una cobertura nacional e internacional. Los costos de operación son bastante elevados, pero sabemos que hay gente que ama a Dios. Sabemos que hay un pueblo que ama. Hay un pueblo que no desfallece. Hay un pueblo que se mantiene de pie. Y ese pueblo honra a Dios y ama a Dios. Entonces, yo quisiera invitar a esas personas, que bueno sería unas, como la semana pasada dije, unos 40, 50 personas que me digan, yo quiero colaborar. Ahí los que están viendo el canal de televisión tienen en la pantalla el número de WhatsApp, que pueden mandar un mensaje que diga, quiero colaborar. Hermano, Dios nos ha llamado a vencer, vamos a vencer. Esto que estamos viviendo es pasajero. Y esto que estamos viviendo para los cristianos es una oportunidad para trabajar, para orar, para ministrar, para ayudar al que necesita. Hay gente que está afligida, hay gente que está enferma, hay gente que está angustiada, hay gente que está viviendo unos días de mucho dolor, y entonces Dios nos ha llamado a interceder por ellos, Dios nos ha llamado a orar por ellos, y lo haremos con mucho gusto. Y hermanos, ¿dónde están los colaboradores? Desde este momento pueden mandar sus mensajes y pueden decir, yo quiero colaborar. Los que están aquí también, hermanos, pueden aprovechar y pueden ahí poner su colaboración, su ofrenda, como decimos, su diezmo si han traído, su primicia si han traído. A ver, vamos a aprovechar antes de orar. Gloria a Dios, mis amados hermanos. A ver, voy a esperar a esos valientes. ¿Dónde están los que han decidido vencer? Este tiempo que Dios nos regala, estos días que Dios nos bendice, es para vivir días de victoria, días de poder, días de unción, días de milagros, días donde el Señor se ha de manifestar en gran manera. Porque Dios, ¿sabes con quiénes anda? Con los valientes. Dios está con los valientes. Dios está con los que tienen esa mentalidad, ese pensamiento, eso de vencer. Venceré, venceré, venceré. En el nombre de Jesús venceré. Dios está con ellos. Y si el temor te ha invadido, el temor no viene de Dios. El miedo, el pánico no viene de Dios. La ansiedad no viene de Dios. Viene del mismo infierno, del mismo diablo. Así que si estás atemorizado, ya sabes quién te está afligiendo. En este día debes darle la espalda al enemigo, debes darle la espalda al diablo. Es tiempo de mirar hacia Jesús, es tiempo de creer su palabra, es tiempo de vivir su palabra.